En los últimos días hemos visto al presidente de la República hablar en diferentes debates, escenarios internacionales sobre el cambio climático. Todo eso involucra a República Dominicana en un tema en el que sabemos ya todos tenemos que prestar atención. Pero si sometemos ese tema de cambio climático a un paredón, a un debate, al análisis, ¿qué surge de eso? Vamos ahora a aplatanar todo este concepto porque hemos invitado al vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismos de Desarrollo Limpio, Ebergito Peña. Ya el nombre en sí, Ebergito, buenos días, es complicado, así que tenemos la tarea de hacer a la gente entender cómo todo esto los impacta, independientemente de que parezca distante, porque no lo es. Ya llegó y se va a quedar. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, Adis, gracias por la invitación a este espacio que nos da la oportunidad de llegar al país de alguna manera en un momento estelar en que terminamos de cerrar la COP25 en Madrid, que era la COP de Chile, que sabemos que por asuntos políticos, sociales no se pudo realizar. Y es un buen momento para nosotros ponernos al día con los temas de cambio climático. Estamos de cumbre en cumbre hablando de cambio climático, pero aquí, ¿cuál es la agenda? Llegó para quedarse, apenas oímos hablar, o por lo menos lo podemos sentir en la piel cuando no hay agua. Pero todo esto, ¿cómo está ahora mismo en el tren económico impactando al gobierno, a la vida de la gente? ¿Qué planes tenemos? ¿Con qué se come? Bueno, sabemos que hemos tenido muchas cumbres. La pasada fue la cumbre número 25, por tanto son bastantes cumbres, pero tenemos que tener a partir del punto de inflexión de la COP21 de París, que fue el escenario mundial donde pudieron converger más de 160 presidentes y jefes de Estado, donde acordaron, y fue el famoso Acuerdo de París, que fue refrendado de una manera récord, ágil, por todos los países, en la cual se establecieron compromisos, los segundos compromisos de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Básicamente, el Acuerdo de París se enfoca en 4 pilares principales, que es el tema de la mitigación y los compromisos asumidos por los países, el tema de la adaptación, el tema del financiamiento, el tema de la educación, que viene también con el tema de transparencia. Esos son los temas en que se han hecho acuerdos de todos los países frente a la comunidad internacional. Nuestro país, en esos cónclaves, tenemos que reconocer que el señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, ha sido el único presidente dominicano que ha participado en más de una cumbre. Eso significa de que ustedes vean la importancia y el interés político de la República Dominicana de poder cumplir y contribuir y hacer que la economía nacional y la vida nacional en sentido general pueda entrar dentro de esos compromisos y pueda asumir, internalizar todos los acontecimientos que tienen que ver con los compromisos de la COP. Nosotros hemos avanzado hoy mismo en un diario de estos medios, pude leer, recoger, que ayer el presidente estuvo inaugurando un gasoducto de 50 kilómetros de la compañía ADE para la reconversión de sus plantas a gas natural. Y bien el presidente lo decía, o sea, nosotros estamos realmente gratamente sorprendidos de cómo el presidente maneja el tema de lo que tiene que ver, porque eso tiene mucho que ver con los compromisos que hemos asumido. En el año 2013 nosotros hicimos un estudio de proyección, financiamiento climático para adecuar la economía nacional al tema de cambio climático, sobre todo en el área de mitigación, que es el compromiso de reducir menos nuestra economía en el desarrollo y la operatividad de nuestra economía. El cálculo aproximado fue de que esta economía, por el componente que tiene en su matriz de producción y su matriz económica, sobre todo en el área de energía, en el área del turismo y el área del transporte, teníamos una capacidad muy amplia de abatimiento, cerca de un 65% en nuestras emisiones. Pero eso condicionado a el engranaje con el financiamiento, de poder
llegar a esa cifra, pues nosotros decidimos asumir un 25% como compromiso ante la Convención. Esto sujeto a financiamiento internacional, condicionado a que podamos tener financiamiento. Sin embargo, en los últimos 7 años, el periodo de gobierno del presidente Danilo Medina, el aporte del país con recursos propios a lograr los objetivos que nos fijamos en el acuerdo de la COP21 en el 2015 ha sido realmente extraordinario. Hemos pasado de una matriz energética de un 3% en renovables y ya estamos llegando casi al 25%. Uno de los aspectos más difíciles es esto de la energía, porque en la medida en que nosotros generamos más calentamiento global con un tipo de energía X y más costos para el país, tenemos una tarea pendiente. Por eso el presidente hace solo unas horas decía que ese es uno de los problemas más graves del país. Pero vamos a hablar, el término en sí, cambio climático, ya vincula al clima. Y la gente entonces cree que es un asunto de medio ambiente, que llueva más o que llueva menos. Pero más que eso, impacta la economía, porque no tenemos entonces una tierra produciendo, impacta también el costo de la alimentación, impacta también que los momentos de tragedia generan gastos, destruyen infraestructura. Todo el cambio que nosotros vemos ahora, ¿cómo está impactando el presupuesto nacional? Bien. Lo que ha sucedido siempre es que todavía la matriz presupuestaria nacional no tiene elementos de etiquetas para poder identificar las inversiones que de alguna manera el gobierno está haciendo de sus propios recursos en el tema de la adaptación al cambio climático, que es el tema dentro de los compromisos que tenemos con la Convención. Nosotros tenemos un compromiso de mitigación, que es un compromiso más bien para el concierto internacional, para nosotros poder cumplir con lo que tenemos como compromiso de globalización. Ahora, nuestro problema básico en cambio climático es los efectos negativos que impactan a nuestro país, por ser un pequeño estado insular. Ese es nuestro principal preocupación en cambio climático. Y yéndonos por ahí mismo, ¿cuáles son esos efectos que tienen que ver con cambio climático y que nos están dando durísimo? Bueno, cada vez que tenemos un evento climático catastrófico, nosotros perdemos infraestructura, nosotros perdemos agricultura, nosotros perdemos en el sistema eléctrico nacional por la caída de postes y esas cosas, y esos valores todavía no se han cuantificado, y es uno de los temas básicos que se discutieron en la COP25, que era los temas del artículo 6, donde se iban a trazar las normas, las reglas de conducta general para establecer un mercado de carbono y el mecanismo de Varsovia, la revisión de pérdidas y daños y su futuro inmediato. Esto es así porque estamos tratando de organizar el tema de lo que cuando se estableció en Varsovia el Fondo Verde del Clima, de quién iba a aportar y a dónde iban los fondos. Entonces, es el tema que ha salido más a la luz pública, donde todos los países del concierto, sobre todo los 57 países insulares en menos desarrollo y apoyados por la Unión Europea, están impulsando porque ese mercado de carbono entre en vigencia con sus reglas, en su libro de reglas, para nosotros poder, luego de la evaluación de las pérdidas y daños, saber quién pone la plata y quién debe recibir la plata. Entonces, es ahí donde ven que coincidencialmente Estados Unidos, la India, China, que son los países que su economía genera más contaminación, han estado discutiendo el tema y todavía casi se logra un consenso y se dejó las discusiones finales para la COP26 próxima, que va a ser en las COP. Ese es solamente el tema básico y es el tema que a nosotros nos interesa, porque cuando nosotros los países puedan cuantificar las pérdidas y daños que producen los eventos climáticos, entonces los índices económicos van a tener que contarse de otra manera. ¿Seguro? Porque nosotros tenemos un crecimiento sostenible, pero al no tener las herramientas generalmente aceptadas para cuantificar las pérdidas y daños, no sabemos cuánto
cada año nosotros estamos perdiendo efectivamente del Producto Interno Bruto para poderlo incorporar a las estadísticas económicas. El presidente fue muy duro en las últimas horas porque llegó a decir que República Dominicana, bueno, la isla, amenaza con desaparecer si lo del cambio climático sigue como va. ¿Cuál es nuestra agenda? El presidente de la República ha asumido el discurso de cambio climático, sorprendentemente, con mucha propiedad. O sea, si usted lee lo que él declaró en el día de ayer al inaugurar, o sea, manejar las cifras, manejar los datos, y es cierto, o sea, esto es un país que es costa totalmente. Cuando el incremento de las temperaturas generen deshielo de los círculos polares, pues lógicamente los niveles del mar van a crecer y se van a desaparecer mucho territorio nacional, sobre todo las playas, que es uno de los recursos naturales que podemos y nosotros estamos explotando económicamente muy exitosamente. Entonces el presidente está realmente montado sobre la realidad de cambio climático. Pero entendiendo entonces la seriedad de eso, ¿cuál es el ABC para transformar esta sociedad? Ustedes están teniendo iniciativas que pueden verse muy interesantes, pero parecen divorciadas de cómo se comporta la sociedad, la gente común. La gente común está ajena a esta agenda y la gente es indispensable para cambiar una sociedad que está en este nivel de amenaza. Nosotros estamos trabajando en los 4 pilares básicos del tema de cambio climático. Ya le decía, por la parte de la mitigación, que el país sobradamente hacia el año 2020-2021 podría cumplir con el compromiso que hizo con recursos propios. La conversión de la matriz energética es un hecho prácticamente de arribar a una reconversión de un 25%, tanto en los proyectos que se priorizó a nivel de presidencia, un decreto presidencial priorizando esos proyectos en energía solar y energía eólica, pero también la conversión anunciada de más de 600 megas de combustible fósil a gas natural, o sea, un combustible más amigable con el cambio climático, nos pone a nosotros en la ruta de mitigación. Pero también hemos estado trabajando en la parte de la adaptación con las normativas medioambientales, las normativas de las construcciones en obras públicas, en los municipios, que a veces la población no lo percibe, pero estamos trabajando en eso. Muchos ejemplos tenemos en que ya las construcciones que se están haciendo, tanto públicas como privadas, ya están respondiendo a esos esquemas y a esas exigencias de permisología. Pero también el gobierno está haciendo esfuerzos propios, como es el caso de la Barquita, que no se publicita como tal, pero hemos sacado de la cuenca del río Sama una cantidad de personas que estaban viviendo en la extrema pobreza y con mucha vulnerabilidad. Ya lo tenemos en un escenario diferente. La construcción de las carreteras, por ejemplo, la carretera Punta Cana Bávaro, eso era un desastre antes, cuando había un fenómeno natural, la caída de los puentes, el tránsito era 4 horas, se redujo a 2 horas, ahorro de combustible, la infraestructura no se impacta. La verdad es que es una agenda que necesita que repasemos mucho cada plan y que nos va a obligar a invitarte de nuevo. Para el cierre ya quisiera preguntar, ¿cuál es la integración de la mesa intersectorial para trabajar este tema de cambio climático en República Dominicana? Brevecito. Sí, sencillo. El presidente de la República, mediante decreto, estableció la Política Nacional de Cambio Climático y a través de ese decreto se instituyó en la coordinación interinstitucional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo Nacional de Cambio Climático para ser los rectores de esa política nacional. El principal objetivo es internar dentro de la estructura del Estado Dominicano todas las políticas transversales de cambio climático. Vamos a dar seguimiento a esa mesa entonces. Así despedimos esta entrevista de Brejito Peña, que es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, un tema que llegó para quedarse y del que tendremos que hablar mucho. Gracias por venir. Gracias a ti, Ade, por invitarnos. Vamos a una pausa comercial.